Muy buenas tardes, un gusto saludarlos. Vamos a comenzar clase en este instante. Espero que me estén escuchando correctamente. Me gustaría que me confirmaran en el chat box. Saludamos a quienes están hoy en tiempo real y a quienes se conectarán posteriormente también de forma offline. Sean todos bienvenidos. Ya cuentan en el perfil en Moodle, ya cuentan con el foro, ya cuentan con el video. Van a seguir apareciendo muy a tiempo porque ya está todo listo, ya está todo creado, ya no hay ningún problema. Entonces, hay detalles que se van a ir añadiendo, vamos a añadir más cosas, pero bueno, ya está todo al menos en la plataforma listo para poder comenzar. Tercera sesión de Lógica 3. Estamos en la tercera sesión de Lógica 3. La primera sesión fue solamente una introducción, solo vimos el plan de estudios. En la segunda sesión sí ya habíamos comenzado a estudiar de qué se trataba. Entonces en la segunda ya estábamos viendo de qué se trataba, qué era esto de Lógica 3, hacia dónde apunta, cuál es el propósito, qué es lo que estamos tratando de encontrar. Entonces, lo primero que estábamos viendo es unos diagramas de Venn, recordando unos diagramas de Venn, para poder lograr con esos diagramas de Venn algo diferente, que es probar si en últimas un argumento de tipo silogismo está bien o mal construido. Por eso recordábamos que era un silogismo, ¿verdad? Recordábamos de qué se trataba un silogismo en la clase 2, en la pasada, para poder entender cómo lo probamos. Y recordamos entonces que el silogismo tiene tres partes, dos de ellas llamadas premisa, en cuanto a materia, dos de ellas llamadas premisa y una llamada conclusión. Ocasionalmente ocurre que un argumento, cuando todos damos por entendido un término que todos sabemos qué es, entonces puede ocurrir que al dar por entendido ese término, dejemos a un lado una de las premisas, pero se sobreentiende, ese es un entinema. Por lo general el silogismo, en cualquier caso, va a tener dos premisas, incluso cuando es un entinema, la premisa que sea por sobreentendida está allí, tácita, pero está. No aparece de manera explícita. Eso es un concepto muy fácil para nosotros como hispanohablantes, porque creo que sí, casi todos los que estamos aquí somos hispanohablantes. Hay lenguas en las cuales este es un concepto más difícil, ya que el sujeto siempre aparece explícito como artículo, siempre aparece él, ella, he, je, bueno, el que sea, yo, je, he, él, lo que sea, aparece en otros idiomas como obligatorio, ish, mientras que en el español sí existe el sujeto tácito. Entonces no nos es difícil darnos cuenta que en un entinema carezca de una de las premisas, pero que está implícita. No es nada raro, es frecuente en nuestra lengua jugar con palabras que quedan implícitas, sobre todo sujetos implícitos. Bueno, no tiene nada de raro. Recordemos que eso es en cuanto a materia y en cuanto a contenido, también el silogismo tiene otra particularidad, si lo recuerdan. También tiene tres elementos en el contenido, que son el término y el término. ¿Me recuerdan, por favor? ¿Cuáles son los tres términos? El término mayor, el medio y la conclusión. Sí, el término mayor, el término medio y el término menor. Correcto. Esos son los tres términos que aparecen en el silogismo. Perfecto, muchísimas gracias. Esos son los tres términos del silogismo. Entonces, ya recordando eso, vamos a entender muy bien lo de hoy. Habíamos visto un tipo de gráficos que nos daban una idea de lo que vamos a hacer para probar. Entonces, vamos a ver, volvamos acá, hagamos que llore Giotto, no revolcándose en su tumba, sino de la envidia, muerto Giotto de la envidia de ver estas perfecciones. Habíamos visto, veas esa rectitud, veas qué circunferencia, no hay ninguna planicie en ella. Entonces, habíamos visto con dos, habíamos representado todas las proposiciones categóricas solamente con estos dos elementos. Con dos elementos habíamos representado todas las proposiciones categóricas, con dos conjuntos. Pero resulta que vamos a hacer tres conjuntos, porque para poder probar un argumento requerimos tres conjuntos, que cada uno de ellos equivale a uno de los términos, término mayor, término menor y término medio.
Esto se llama así, no porque el profesor diga, uy, vamos a ponerle las siglas del profesor. No, Profe, ¿sí? de pronto puedo volver a hacer uno con solo 2 circulitos. Otro ejemplo, por favor. Vamos a hacerlos con 3, y es lo mismo. Vamos a hacerlo con 3 y es lo mismo. Es exactamente igual. Vamos a hacerlo con 3 y te vas a acordar perfectamente. La única diferencia es que vamos a tener un poco más de sectores, pero vamos a hacerlo igual. No te preocupes que de seguro que te vas a acordar. Porque vamos a empezar con los mismos de la vez pasada. No vamos a hacer argumentos todavía. Con los mismos de la vez pasada, entonces, este es el recuento. Bien. No es que el profesor sea egocéntrico y se haya puesto SPM de su sigla Sebastián Pérez Marulanda, no. Eso critiquen a Aristóteles y luego critiquen a toda la Edad Media que fueron los que le dieron este tipo de términos para nombrarlos. S, el término menor, P, el término mayor y M, el término medio. Entonces, digamos que todo S, yo escribo un poquito mejor, no crean que esas mis letras, yo escribo un poquitico mejor, solo que aquí son trazos básicos. Entonces, digamos que ese es el primer ejercicio que vamos a realizar. Todo S es P. ¿Me recuerdan ustedes el área sombreada qué significa? ¿Que es vacío o que es lleno? Cuando yo sombreo un área, ¿significa que es vacío o que está lleno? Creo que significa que Está está vacía, vacío. Que es vacío. Donde yo sombré es área vacía. Donde yo deje sin sombrear es área ¿qué? Llena. Perfecto, ahí sí hay elementos. Y donde yo incluya una X, ¿qué ocurre? Y hay alguno. Algunas. Algunos, ya son pocos, no estamos hablando de todos, sino de algunos. Perfecto. Entonces, vamos a volver a nombrar. Antes decíamos que era el término 1, el sector 1, corrijo, el sector 2 y el sector 3. Hasta ahí habíamos quedado, ¿verdad? Ah, bueno, teníamos el sector 4, pero ahora ya se modifica. 4, 5, 6 y 7. Ya quedamos con 7 sectores. Si yo digo que todo S es P, ¿dónde existen los S que son P? ¿En qué parte están los S que son P? ¿En qué sectores? En el 2. Solo en el 2. Y también en el 5 en caso de que fuera también con N. Perfecto, en el 2 y en el 5. Sí. Claro, en el 5 confluyen más. En el 5 hay una intersección de los 3 elementos. Pero no importa que haya o no haya intersección de otros elementos. Lo que nos importa es saber en dónde están los que tienen S y P. Y coincidimos, S y P están en 2 y 5. ¿O alguien tiene otra opinión? ¿O coincidimos? ¿Estamos de acuerdo? Al parecer sí. Profesor, yo no entiendo por qué. ¿Me repites que no te entendí? Que no entiendo por qué. ¿En dónde están? Vamos a hacerlo muy sencillo. Hagámoslo de 2. ¿Dónde están los S que son P? ¿En 1, en 2 o en 3? En este de solo 2, ¿no es cierto? En este conjunto de solo 2. ¿En dónde están? En 2. ¿Solo en este pedazo de 2 o en todo 2? Solo ahí. En todo 2. En todo 2, todo el sector de 2, están los S que son P. Entonces, para poder hacer los S que son P, digo, ¿en dónde están los S que son P? En 2. Estos S, si yo digo que todos los S que existen son P, si yo digo todos los sapos que existen pertenecen a los batracios, si todos los sapos que existen pertenecen a los batracios, entonces sapos, batracios, los sapos que existen pertenecen a los batracios están acá. ¿Qué debo hacer? ¿Existen sapos que no sean batracios? Sí. Sí, ¿cuáles son los sapos? Ah, bueno, los de 2 patas que cuentan chismes. ¿O cuáles? ¿De qué estamos hablando? Profe. Esos son los únicos sapos que no son batracios, aunque también lo parecen. Pero bueno, los sapos, para que sean sapos, deben ser batracios. Solo existen los sapos
que son batracios. No existe ningún otro. Entonces, si todos los sapos son batracios, aquí están los sapos en el 1 que no son batracios. Los sapos que no son batracios están en el 1. Esos deben estar vacíos. Sapos que no son batracios, vacíos. Todos los sapos que existen son batracios. S de sapos y el P es el de batracios. Entonces venimos acá. Volvemos a decir el mismo, pero en un conjunto de 3. Todos los sapos que existen son batracios. Entonces, si todos los sapos que existen son batracios, ¿qué sector ocupan? El mismo sector que ocupaban en este otro. Entonces, permítanme, voy a utilizar otro color. Si en este sector habitan, no estoy sombreando, solo resaltando, es solo para resaltar. Si en este sector 2 habitan todos los sapos que son batracios, lo mismo pasa acá. ¿Dónde están los sapos que son batracios? En todo este sector. No estoy sombreando, solo estoy subrayando. Entonces eso ahí se dejaría vacío, ¿cierto? Exacto, si yo digo, todos los sapos que existen son batracios, están en el sector 2 y 5, significa que debe dejarse sin llenar porque ese conjunto ya tiene elementos, no los sombreamos. Entonces, para que no se nos preste a malos entendidos, voy a quitarle el resaltado que le hice, ¿sí? Le quito el resaltado. ¿Y a dónde debo subrayar? ¿Qué sector debo subrayar para indicar que solo existen sapos que son batracios? Ningún otro sapo existe. ¿Qué sector o qué sectores debo subrayar? El 1 no. 1. 1 y 4. 1 y 4. Entonces, todo este sector debo subrayarlo. Lo mismo que acá. Idéntico al de 2. Mírenlo, queda idéntico al de 2. Queda exactamente igual al de 2 elementos. Subrayamos todo este sector en donde están los sapos que no son batracios. ¿El número 1 es ese o no es ese? ¿El sector 1 es ese o no es ese? Chicos, sí. ¿El número 4 es ese o no es ese? Sí, es parte de... Claro. El número 2 es ese y el número 5 es ese. Todos esos conforman al ese. O sea, todos esos, el 1, el 2, el 4 y el 5, son sapos. ¿Qué es lo que pasa? Que el 1 y el 4 son los sapos que no son batracios y como no existen, los subrayamos. Solo existen de manera figurativa, metafórica, cuando le llamamos a una persona que es un sapo y no es un batracio, sino un mamífero. Entonces, ese es el único caso en el cual hablaríamos de sapos que no son batracios, pero es algo figurativo, no es algo literal. Como todos los sapos que existen son batracios, están en el 2 y en el 5, lo demás es un conjunto vacío, sencillo. Es importante que recordemos esto para poder ir al ejercicio que habíamos dejado. Miremos el ejercicio para que lo podamos analizar. Entonces veamos el ejercicio. Y analicemos el de la revista. Ejercicio de la revista, ¿dónde está ese? Profe, yo creo que se pasó, nos... no era más para arriba, como Sí, la sí. 179, creo. 183, profe. Pero 183 del PDF o 183 del libro. 178 de El PDF, libro. profe. Ah, ahí. Sí, este es. ¿Listo? 183 del libro, 178 del PDF. ¡Listo! Entonces, veamos, cerremos este menú, que quede más grande, que ustedes vean bien bonito, que puedan deleitarse acá. Perfecto. Entonces, esto es solamente para que nos familiaricemos con el diagrama de Venn, era para eso.
Un sondeo de lectura entre 100 personas arrojó el resultado descrito en el siguiente diagrama de Venn, donde con la letra S, V y C se indican el conjunto de lectores de revistas Selecciones, Vanidades y Cromos. Probablemente nunca ustedes ni conocieron esas revistas, probablemente. No diga que sí ni que no, no se eche el agua, por favor. Simplemente quizás no las conocieron. Selecciones, Vanidades y Cromos. Conteste numéricamente las siguientes preguntas. ¿Cuántos leen solo selecciones? S es en donde están los que leen selecciones. Este primer conjunto es el de S. Este segundo conjunto es el de vanidades, el V. Y el C, el de cromos. ¿Cuántos leen solo selecciones? 20. 20, profe. 20, son los del sector 1 exclusivamente. Pero, porque me están diciendo solo selecciones, ¿no es cierto? Solo selecciones. Porque si me dirán cuántos leen selecciones, que también es una pregunta, que es la K, ¿cuántos leen selecciones? ¿Cuántos leen en total selecciones, mis queridos chicos, damas y caballeros? 30. 30. Entonces están entendiendo el concepto. Ahora decíamos, todos los S son P's. Entonces eran los del 1, los del 2, los del 4 y los del 5. Todos los de este sector. Profe, Sí. entonces ahí se pondría en caso tal una X, que sería como un caso particular. Pues a ver, si todavía no entremos en eso, espérate un instante, todavía no entremos a eso porque solo quiero que se familiaricen. Y cuando se familiaricen, ahí sí vamos y hacemos ejercicios. Espérate un instante. Ya vamos a hacer ejercicios con los particulares, con los universales, pero familiaricémonos primero un poco. Acerquémonos al tema para que sea más amigable y no resulte difícil. Entonces, Bueno, profe. perfecto. Entonces, en este primer caso, ¿quiénes leen solo selecciones? 20. Pero ¿quiénes leen en total selecciones del universo que teníamos? 30. Muy bien. ¿Cuántos leen solo vanidades? 14. 14. ¿Cuántos leen vanidades? 22. Entonces tenemos, hay que sumar esto, ¿no es cierto? Y da 22. Entonces el total de los que están en toda el área de V son 22. Esos son los que leen vanidades y exclusivamente vanidades, 14. ¿Cuántos leen cromos? 19. ¿Cromos lo leen 19? Pues sí, porque hay un conjunto vacío. Sí. Perfecto. Sí. Lo leen 19. ¿Y cuántos leen exclusivamente cromos? 14. 14. Muy bien. Perfecto. Es que con números es más fácil, profe. Espere más adelantico, que ahí es donde Claro, es para que empieza se Cristo a padecer. familiaricen, es para que se familiaricen naturalmente, es para que sea amigable. ¿Cuántos leen solamente selecciones y vanidades? Ojo, selecciones y vanidades, no selecciones o vanidades, ¿sí? No es lo mismo. Y vanidades. 42. 3. Los que leen selecciones y vanidades, solamente selecciones y vanidades son 5. 5. 5. Porque estos tres de acá leen selecciones, vanidades y cromos. Esto leen solo selecciones, pero no vanidades. Esto leen vanidades, pero no selecciones. Esto leen selecciones y cromos, pero no vanidades. Entonces, los que leen exclusivamente selecciones y vanidades son 5. Es decir, el sector 2, que es el de intersección entre selecciones y vanidades. ¿Cuántos leen selecciones y cromos solamente? 2. Selecciones y cromos solamente estos dos. Muy bien. ¿Cuántos leen las 3 revistas? 3. 3. Aquí están en el sector total de intersección de todos 3. Ah, no, ustedes son unas fieras. No, muchachos, son unas fieras. Bueno, alguno estaba difícil o todos estaban fáciles. Pero con numeritos, profe. Espere y verá. Sí, claro, con numeritos, pero de este alguno estuvo difícil. ¿O todos estuvieron fáciles? Fáciles, profe.
Bueno, entonces hagamos solo el último porque veo que lo captaron con toda facilidad. La idea es familiarizarnos. El último, ¿cuántos no leen ninguna de las 3 revistas? ¿42? Pues, ¿Alguien dice otro número? ¿Todos están de 52. acuerdo? De acuerdo, qué pena. De acuerdo, no. De acuerdo. 52 no sería. Alguien dice 52, alguien dice 42, alguien dice 0. No hay ninguno que no lea ninguna de las 3 revistas. Que no hay consenso. 42, 52. ¿Cómo hago yo para darme cuenta cuántos no leen ninguna revista? ¿Qué operación debo realizar o qué operaciones debo hacer? pues yo lo vería por el Suma. conjunto vacío, profe, ¿no? Si hay alguien... Ah, acá. No. Profe, porque son 100 los que leen Son las 100. revistas, Bueno, entonces sí. uno suma todo y pues ya después. Perfecto. Hay que ver, esto es una investigación. El universo de la investigación eran 100. Siempre hay que leer bien. ¿Un sondeo a cuántas personas? 100. Ahí está, ¿no es cierto? Entonces arrojó esto. Hay muchas personas que no se ensuciaban leyendo vanidades ni cromos. Selecciones sí era buena, pero no se ensuciaban leyendo selecciones ni cromos. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? 100 menos todos los que lean estas revistas. Entonces habría que sumarlos. 20 más 5 25, más estos otros 5 30, 30, más 14, 24, 44 más 14. 58. Entonces, Da ¿cuántos? 42. 42 faltan para llegar a 100. Así que quien dio 42 tenía toda la razón. 42 fueron 2 compañeros que no sé, quizás otros lo tenían, pero solo 2 nos habían dicho que 42 no leían ninguna de las 3 revistas. Bien, ese es el ejercicio que quería que hiciéramos. Ese es. Nos familiariza, se nos hace más amigable, nos acerca un poco a esto y ya podemos entenderlo mejor. Entonces ya nos estamos un poco más familiarizados. Vamos ahora a hacer, entonces, las proposiciones categóricas. Volvamos a las proposiciones categóricas. Hagamos las proposiciones categóricas que habíamos hecho con 2, pero hagámoslo con 3. Y me van a ayudar ustedes. Muy duro, profe, esos circulitos. Sí, no, pero lo bueno es que me quedaron perfectos. No hay nada que preocuparse. Bien, entonces vamos ahora con el primero. Ya lo hicimos. Todo S es P. Ya hemos dicho todo S es P. ¿Cómo queda? ¿Listo? Vamos al segundo. Ningún S es P. Entonces decimos, por ejemplo, ningún mamífero carece de columna, es invertebrado. Ningún mamífero es invertebrado. Entonces, como no hay mamíferos invertebrados, decimos, ningún S es P. Ningún S es P, ningún mamífero es invertebrado. ¿En dónde están los mamíferos? ¿En qué sectores? en P, ¿Dónde están los mamíferos? ¿En qué sectores? ¿En qué número de sector? El 1, la S. Pongámosle aquí. Espera que esto quedó grandísimo. Identifiquemos cuál es cuál, profe. Identifiquémoslo para que ustedes Sí, se vean nos eso tan facilite. básico y tan sencillo, pues. S de sapos, P de perros. Pongámosle números, pongámosle los números. ¿Qué pasa con este? Son 7 sectores, ¿cierto, profe? Sí, así es. Ok. Entonces estaría en el sector 4. Pues con ese borrador no me deja ya quitarlo. Hagámoslo muy sencillo. Eso.
sector 3. Volvamos a poner. Listo, entonces, sector 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Muy bien, estos son los sectores que nos ocupan en este momento. Vuelvo entonces a la pregunta inicial. ¿En dónde te decíamos? Ningún S es P, ningún mamífero es invertebrado. ¿Dónde están los mamíferos? ¿En qué sectores? Si dije que ningún S es P, ¿en qué sectores están mamíferos? En el 1. ¿Solo en el 1? En el 1, en el 2, en el 4 y en el 5. Correcto, correcto. Todo lo que son mamíferos están en 1, 2, 4 y 5. ¿Y dónde están los invertebrados? ¿En qué sectores? En 2, 3, 5 y 6. Perfecto, excelente, eso es. Muy bien. Entonces, si decimos ningún mamífero es invertebrado, no existe ninguno que tenga las dos características, que el tiempo sea mamífero y el tiempo sea invertebrado, ¿en dónde debo subrayar? ¿En dónde están En los el 4, mamíferos profe. ¿En dónde están los mamíferos que son invertebrados? En el 4. No. En Si el los 2 y en el invertebrados, 5. claro, si los invertebrados son P, están en el sector 2 y en el 5. Y como no existe ningún mamífero que sea invertebrado, ¿qué hago para dejar vacío ese sector? Le pongo una X. Lo subrayo, no. La X significa que Ah, hay no, sí, elementos. mentira, lo rayas, lo rayas. La X significa que allí hay elementos. Entonces, ningún mamífero es invertebrado. No existen mamíferos invertebrados. Todos los mamíferos que existen son vertebrados. Es como ningún mamífero es invertebrado, conjunto vacío. ¿Solo para el 2? No. ¿Solo para el 5? No. Los dos. Los dos, porque en los dos está la intersección entre mamíferos e invertebrados. Entonces, ningún mamífero es invertebrado. ¿Cómo se representa? Subrayando el sector 2 y el sector 5. Así se representa. Ahora, Profe, entonces donde dijera todos, se dejaría vacío. donde dijera todos, fue el que habíamos acabado de hacer al principio, que decíamos, todos los mamíferos son vertebrados, por ejemplo, o todos los sapos son batracios. Habíamos subrayado el 1 y el 4, porque los únicos batracios que existen, los únicos sapos que existen, son los batracios, y están acá, en el 2 y en el 5. Entonces, lo que Entonces, donde dijera todos, se dejaría, digamos, el 2 y el 5 vacíos. se dejarían sin tocarlos y se subraya el 1 y el 4, como lo habíamos acabado de hacer. Bien, ahora veamos. Si yo les digo, vamos a la otra, a las proposiciones categóricas particulares. Les digo, algún S es P. Por ejemplo, algún mamífero tiene huevos. ¿Eso existe o no existe? ¿Eso es real o me lo acabo de inventar acá? Sí, profe. Sí, ¿cuáles son? Los ornitorrincos. ¿Solo ellos? Y los equidnas. Claro que sí, ornitorrincos y equidnas. Muy bien, excelente. Entonces decimos, algún S es P. O algún mamífero produce veneno, que se supone que es como exclusivo de los reptiles, pero sí, los ornitorrincos también producen veneno, en el espolón tienen veneno. Entonces, cualquiera de los dos casos, algún mamífero pone huevos, algún mamífero tiene veneno. Ese caso, decimos, algún S es P. ¿Dónde están los S que son P's? ¿En qué sector están los S que son P's? ¿En qué 2 números? y 5. 2 y 5. ¿Qué debo hacer yo para señalar que algún S es P? Colocarle Una la X en X. 2 y 5. Entonces, ¿quién dice que la X la debo poner aquí en 2? La X va en No, el tiene que 4. ser entre la rayita que está entre el 2 y el 5, los que une la rayita al 2 y el 5, profe. Pues muy bien, En tiene el que 1 ir justo en medio. Estamos diciendo, algún mamífero sí pone huevos, o algún mamífero sí produce veneno, ¿no es cierto?
Los mamíferos que ponen huevos o que producen venenos están en 2 y 5. Listo. Entonces, para indicar que ahí hay algunos elementos, decimos, ¿algún mamífero produce huevos? Sí. ¿En dónde están? En el 2 y en el 5. Justo en la intersección de los dos. La X se pone justo en la intersección de los dos. No solo en el 2, no solo en el 5, en la intersección de los dos. Listo. Eso es lo primero que analizamos. Ese es algún S es P. Ahora, algún S no es P. Por ejemplo, algún S no es P. Dijéramos, algún reptil actual es de sangre caliente. ¿Hay reptiles de sangre caliente actualmente? Lo pregunto de manera genuina. Realmente es una interrogante. Porque sé que, por ejemplo, el Dimetrodon, que fue el punto intermedio entre mamíferos y reptiles, ya parece que tenía sangre caliente. Pero creo que actualmente no. Creo que actualmente todos son de sangre fría. Es una de las definiciones de qué es, de hecho, ser un reptil. Pero creo que no. ¿Algún reptil tiene sangre caliente? Me excede el conocimiento, pero creo que no. Bien, digamos que no. Actual. ¿Algún reptil tiene sangre caliente? Creo que no. Entonces, No, profe, no conozco ninguno. ¿algún reptil tiene sangre caliente? Digamos que no. Entonces, ¿algún SSP? No. ¿En dónde están los S que son P's? 2 y 5. Sí, 2 y 5. Entonces, vamos a ponerlo ahí en el sector. Vamos a escribir que ahí están los S, que ahí están los... ¿En dónde subrayamos? En el 2 y en el 5 subrayamos que ahí No. hay elementos. ¿En dónde deben estar los elementos? No, porque dice que no. Me dice que no. En el 1. En el 1 y el 4. En el 4. Perfecto. Eso es. Facilísimo. Facilísimo. Bien. Entonces vamos a presentar algunos ejercicios. Algunos pocos ejercicios. ¿Cuál es la idea con estos pocos ejercicios? Que hagamos la primera parte y ustedes hacen el resto. Vamos a hacer algunos ejercicios de dos tipos. Primero unos que son de calentamiento y luego unos que son un poco más exigentes. Esos son que los hagan para calentar motores para la siguiente sesión. Listo. Entonces, vamos a hacer unos cuantos y también voy a hacer el bosquejo del siguiente tema, pero solo un bosquejo familiar, amable. Miren, les voy a explicar por qué me gusta a mí contarles con detalle esto. Les voy a explicar a ustedes el por qué ustedes, los que han visto matemáticas booleanas, me parece probable, todos los que hayan estudiado una ingeniería, alguna agronomía, cualquier cosa que sea geología, todo ese tipo de cosas han visto matemáticas booleanas, mucho más ingenierías de sistemas, naturalmente. En booleanas, que son matemáticas muy amigables, son muy distintas a la mayoría de matemáticas, muy amigables, muy agradables, es pura lógica, física lógica. Cuando uno ve booleanas, le enseñan en el 90% de los casos cuáles son las reglas, pero no se entiende el porqué de las reglas. Entonces, cuando uno ve las reglas, eso termina siendo un poco incómodo. A mí menos no me gustaban las matemáticas en nivel básico porque parecía un dogmatismo. Entonces se me acercaban y me decían, lo que veíamos, no sé si ustedes lo recuerden, en lógica 2, que uno de los puntos claves y en lógica 1, sobre todo en lógica 1, uno de los puntos claves era teorías acerca de la verdad, porque nos ayuda después a encontrar cómo son los argumentos deductivos e inductivos. En teorías de verdad nosotros veíamos un detalle que es curioso y es que hay unas verdades coherentistas que son de las más débiles y la parte más fuerte de las coherentistas son de lenguaje, de matemáticas y de lógica, están allí inscritas. Pero cuando uno solamente le empiezan a mostrar los axiomas matemáticos y no le dan ningún tipo, no le muestran nada, termina siendo bastante incómodo porque parece un dogma. Parece como cuando uno le imponen un dogma siendo pequeño también y le dicen, repita este rezo.
Entonces uno lo repite, pero no porque sienta, porque sepa, porque ni siquiera sabe qué es lo que está diciendo, ni siquiera entiende las palabras. Tan fácil podemos comprobar eso, que un niño de manera genuina puede decir, ya la oveja visca, ya el cordero manco, porque no entiende lo que está diciendo. Sencillamente está repitiendo una letanía de la cual no tiene ningún conocimiento. Lo mismo pasa con las matemáticas cuando solo nos enseñan el axioma, pero no entendemos el por qué. En lógica 3 resulta muy chévere porque lo traemos al lenguaje común. Traemos esas booleanas al lenguaje común. Entonces vamos a entender el por qué. Eso es lo que les quiero explicar a ustedes en el segundo punto, y es empezar a ver el por qué desde lo más básico. El por qué, por ejemplo, de las reglas número 1, antes de pasar a las reglas de inferencia, de las reglas de los conectores lógicos. Cada conector tiene una regla, pero que entendamos el por qué y nos demos cuenta que la lógica, en su forma más básica, la podemos encontrar en el mundo cotidiano. Entonces, hacia allá vamos y voy a tratar de darles el primer bosquejo, el primer acercamiento, siquiera de la conjunción y de la disyunción, cuál es el porqué de las reglas que la manejan. Perfecto. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos para tener unas nociones. Ustedes los acaban. Estos ejemplos, por favor, ustedes los van a acabar en casa. Solamente vamos a hacer unos 2, quizás 3. Ah, no, aquí ya están resueltos, pero no se ven bien. Bueno, menos mal que no se ven bien. Entonces aquí los tenemos. Todo S es P. Ya sabemos en dónde están los S que son P en este sector. En estos sectores 2 y 5. Entonces todo S es P, subrayamos el 1 y el 2. Acá ningún M es S. ¿Dónde están los M's que son S? Los M's que son S están ¿en qué sectores? Pueden escribirme. O En decirlo. el 4, En el 4 y en el 5. Los M's que son S están en el 4 y en el 5. Entonces los M's que son S están en el 4 y en el 5. Entonces como ningún M es S, vamos a subrayar esos dos, el 4 y el 5. Aquí comienza uno más chévere, este es más interesante, porque es un argumento. Aquí nos vamos a dar cuenta, de verdad, si Profe, es... Sí, cuéntame. te hago una pregunta, entonces ahí uno cómo subrayaría. En el 3. En el O en 4 el y en el 2. 5. En el 4 y en el 5, subrayas 4 y 5. Pero, Sí. ya. Claro, ese es el que queda vacío, ¿no es cierto? Donde ningún MSS. Subrayas esos Bueno, dos. ya, gracias. Bien, vamos ahora al 3. En el 3 nos resulta este fenómeno tan interesante. Todo S es P y todo P es M. Vamos a hacerlo, hagámoslo en... Todo S es P. Grábenselo ustedes, escríbanmelo ahí en el chat box. Todo S es P y todo P es M, para que lo hagamos enseguida. Todo S es P y todo P es M. Háganme ese favor alguien y me lo escribe en el chat box. Y hagámoslo de una vez, para que podamos demostrar si sí nos sirve o no. Giotto, no llores por desperdiciar tu gran obra. Vamos a hacer otros iguales de perfecto. No, ya están vulgares, ¿no es cierto? Tampoco exageremos. Está bien que haya derecho a hacerlo feo, pero tampoco exageremos. Un poquitico más decente, si quiere un poquitico. Bueno, tengan mucha fe de que eso es una representación de un círculo. Entonces, vamos a nuestro punto. La primera dice, recordemos, S, P y M. Entonces la primera nos dice, todo S es P. ¿Dónde están los S que son P's? En el 2 y en el Sí, en el 5. 5. Perfecto. ¿Qué debo subrayar? ¿Qué debo sombrear? ¿Qué debe quedar vacío? 4. 1 y 4, porque todos los S que existen están acá. Vamos a sombrear estos de acá. El sector 1. Ustedes lo pueden sombrear mucho más bonito. Esto es aquí solo un esquema. Y el sector 4. ¿Qué debe ocurrir? Si un argumento queda bien construido,
Cuando yo hago las dos premisas, me va a dar la conclusión. Bueno, veamos a ver. Entonces, todo S es P. ¿El otro qué dice, perdón? Ah, ya está acá, todo P es M. Todo ¿Dónde P es están M. los P's que son M's? 5 y 6. Los P's que son M's están en 5 y 6. 6. Entonces, ¿qué debo subrayar? ¿Qué debo sombrear? El 2 y el 3. El 2 y el 3. Entonces, si yo hago un argumento y el argumento me dice, todo S es P, Profe, porque 2 y 3 me perdí. estamos diciendo que todo P es M, ¿no es cierto? Los únicos P's que son M son este, que es 5, y este, que es 6. Entonces, los otros P's no existen. Por eso los sombreamos, los damos vacíos. Ahora, si yo hago un argumento y el argumento me dice, Profe, no entiendo. bueno, pues, volvamos a recapitular. Recapitulemos. Estamos diciendo aquí, todos los S que existen son P's. Los S que son P's son el 2 y el 6, el 5, el 2 y el 5. Los S que son P son el 2 y el 5. Por lo tanto, los otros S los borramos porque no existen, solo existen los S que son P's. Y yo digo, todos los P's que existen son M's. No hay ningún otro P sino los que son M's. Entonces, tengo que borrar los P's que no sean M's. ¿Dónde están los P's que no son M's? Están en el sector 2 y están en el sector 3. Los borro. Eso es lo mismo que hemos hecho todo el tiempo. Exactamente lo que hemos hecho. Ahora, ¿cuál sería la conclusión de esto? Si todos los S son P's y todos los P son M's, significa que todo S es M. Si está bien hecho el argumento, tendría que estar aquí ya demostrado. ¿Todos los S que existen son M's, sí o no? ¿O hay un S, algún S que no sea M? ¿En dónde están los S que son M's? ¿En qué sector? En el 5. En el 5. En el 5. ¿Y esos son los únicos S que existen, los del 5, o hay algún otro S? No, solo existen 4. eso porque los otros los borramos, no. Todos los otros Solo los queda el borramos. 5, sí. Entonces, como borramos todos los otros S, los únicos S que existen son los del 5. Por lo tanto, ese argumento está bien construido. Vamos a hacer otros tantos y con eso nos va a quedar clarísimo. Clarísimo. Vamos a hacer otros tantos para que nos quede muy claro. Hagamos otros tantos ejercicios de este tipo. Entonces, ustedes en casa pueden acabar estos de acá, los pueden terminar en casa, pero ahí están. O sea, simplemente hay unos que no se ven, que no están bien, bien sombreados. Ustedes los colorean bien en casa, los hacen bien bonitos, pueden hacer con monedas, etcétera. Sí, Pueden hacer estos, están en la página 179 del PDF y del libro están en la página 184. ¿Listo? Ahora vamos a hacer este ejercicio. Todos los de esta página lo pueden hacer. Hagamos que estos son más sabrosos, son más exigentes y hagamos uno de estos de los duros, de los buenos, que sea exigente. A ver si lloramos un poquito mientras lo hacemos. En estos días programamos una sesión de preguntas y respuestas para que los ejercicios que les hayan parecido difíciles los resolvamos ahí. Para no hacerlo en la clase, sino que es una sesión de preguntas y respuestas exclusivamente para que me digan, vea, tal ejercicio me pareció difícil o tal tema no lo he entendido y con mucho gusto. Entonces, vamos a ver ese ejercicio. Tenemos argumentos, están en desorden. Vamos a organizarlos. Como algunos oradores no son ambiciosos, pero todos los políticos son ambiciosos, entonces algunos oradores no son políticos. Entonces, vamos a ver qué pasa con esto. ¿Cómo ordenamos nosotros esto? ¿Cómo pudiéramos ordenarlo? Para poder ordenarlo, lo primero que tenemos que hacer es ver cuál es la conclusión. Ustedes ven
¿Alguna clave acá que me indique cuál es la conclusión? El conector, ¿Algún- profe, no. El ¿Cuál, entonces, perdón? el conector Entonces, lógico. ¿Cuál conector me indica Profe, conclusión? pero entonces es de Entonces. entonces es de No. premisa. No, entonces es de Entonces. conclusión. Sí. No, sí. Entonces, luego, por lo tanto, todos son de conclusión. Así que tenemos un conector de conclusión. Entonces, algunos oradores no son políticos. Ya quedó clara, esa es la conclusión. Entonces, algunos oradores no son políticos. Perfecto. Vamos con cuál sería la premisa mayor. La premisa mayor es aquella que tiene el término mayor. ¿Recuerdan cuál es el término mayor? ¿El término mayor es el sujeto o es el predicado de la conclusión? Predicado. El predicado, por eso se llama P. El término mayor es político. En la que aparezca político es la premisa mayor. ¿Cuál es en la que aparece político? Pero todos los políticos son ambiciosos. Perfecto. Entonces, esa es la premisa mayor. Y ahí hay otra clave, hay otra cosa que me obliga a que esa sea la premisa mayor. ¿Recuerdan cuál? No solo que aparece el término mayor en la conclusión, sino que hay otra cosa importantísima que me obliga a que esa sea la premisa mayor. ¿Recuerdan cuál será? ¿Se les pasó? Pues muy sencillo. ¿Cómo son los términos? Esta es la conclusión. ¿Universal o particular? Particular. Algunos particulares. Particular. Esta premisa, algunos oradores son ambiciosos. ¿Es universal o particular? Particular. Y esta es universal o particular. Universal. Universal. Entonces, tal como nos dice Juan José, claro, el todos nos revela que tiene que ser la premisa mayor, porque recuerden que la premisa mayor es la más abarcante, la más grande de todas. La conclusión no puede ser universal si las dos premisas son particulares. Esa es una premisa. Tiene que ser una premisa. Y si tengo una particular y una universal, la universal es la premisa mayor. Perfecto. Y por lo tanto, la otra, por ser particular y por tener el término menor que es oradores, es la premisa menor. Entonces, ¿cómo quedaría este argumento? Pues ya lo voy a escribir. El argumento me dice, todos los políticos son ambiciosos. Premisa mayor, entonces premisa mayor. Todos los políticos son ambiciosos. Premisa menor sería, algunos oradores no son ambiciosos. Y la conclusión sería, algunos oradores no son políticos. Ya arreglamos el argumento. Eso es lo primero, ordenarlo. Ya nos quedó en orden. ¿Listo? Vamos a sacar los términos. El término P, ¿cuál es? El mayor. Políticos. Políticos. El término S, el menor, ¿cuál es? Ese siempre es el sujeto. Ese sujeto. Ambicioso. ¿sí? Ambiciosos Es el sujeto Oradores. de No. la oradores, conclusión. sí, de la conclusión. Y el término medio es el que aparece siempre en las premisas, Las pero premisas. nunca en la conclusión. Perfecto. Ya nos quedó organizado, ya sacamos los términos. Sabemos que la primera es A, universal afirmativa, que la segunda es O, particular negativa, y la conclusión es O también. Listo. O sea, particular negativa. Vamos ahora sí a dibujar esto. Diagramémoslo. Vamos a diagramarlo y probemos si ese argumento está bien o está mal hecho. Vamos a hacer la prueba de ese argumento. Entonces hagamos la prueba de ese argumento.
Perfecto. Entonces la prueba de este argumento la vamos a hacer de la siguiente manera. S, P y M. Entonces sabemos M, ambiciosos, S, oradores, P, políticos. Si está bien hecho el argumento, si este argumento estuviera bien hecho, solamente con dibujar las dos premisas debe quedar la conclusión. Entonces la premisa mayor nos dice, todos los políticos son ambiciosos, es decir, todos los P son M. ¿Dónde están los P que son M? 5 y 5 y 6. 6. 5 y 6. Entonces todos los P son, todos los P son M. No existe ningún otro P. Entonces hay que borrar cualquier otro P. No nos sirve ningún otro P, solo nos sirven los P de 5 y de 6. Ningún otro P nos sirve. ¿Listo? Entonces vamos a dejar vacíos los otros P. Solamente nos sirven los P de 5 y de 6. Perfecto. Sigue la otra, la premisa menor. Algunos S no son M. ¿Dónde están los S que no son M? En el 1. Normalmente en 1 y en 2, pero como ya sabemos que 2 es vacío, solo nos quedó el 1, ¿no es cierto? Por descarte. Solo nos quedó el 1. Entonces ponemos la X en el único sector que tenemos. Y la conclusión dice, por lo tanto, algunos S no son P. ¿Es cierto que hayan S que no son P? Ya está dibujado ahí que existen S que no son P. Sí. Claro, significa que el argumento está bien construido. Cuando el argumento ya está bien construido, al dibujar las dos premisas, ya la conclusión debe aparecer. Esa es la prueba. Si yo dibujo las dos premisas y ya me aparece la conclusión, está bien construido el argumento. Es válido. Pero si yo dibujo las dos premisas y no me aparece la conclusión, está mal construido el argumento. Vamos a hacer un último ejemplo y terminamos por hoy. Profe, ya son las 7. Bueno, pues pero nos demoramos 5 minutos, el que pueda, el que pueda. Y las que ha grabado, yo se las subo, no se preocupen, se las subo a la plataforma. Si tienes que hacer, no te preocupes, yo te lo subo a la plataforma y ve los 5 minutos después. Hoy mismo o mañana más tardar tienen el video. Solamente hacemos este y quedamos listos. Entonces, veamos este ejemplo. Como las guerras civiles son catastróficas y el hombre racional evita las catástrofes, entonces algunos seres racionales, digamos los colombianos o cualquier ejemplo, evitaremos la guerra civil. ¿Cuál es la conclusión? Que algunos seres racionales evitarían la guerra civil, ¿no? Perfecto. Algunos seres racionales evitaremos la guerra civil. Esa es la conclusión. Algunos seres racionales evitaremos la guerra civil. Ahora, ¿cuál es el término P, el término mayor? ¿P es de predicado o P es de sujeto? Predicado. De predicado. Entonces, el predicado es guerra civil. En donde aparezca guerra civil, allí esa es la premisa mayor, la que tenga guerra civil. Las guerras civiles son catastróficas. Perfecto, entonces esta es la premisa mayor. Y la premisa menor es en donde aparezca seres racionales. Ser racional o hombre racional aparece en el hombre racional evita las catástrofes. ¿Y cuál es el término M, el que está solo en las premisas y no en la conclusión? Las catástrofes. Catástrofe. Ese estaba ordenado. Ese ya estaba ordenado. Dio la casualidad que ese ya estaba en orden. Entonces, alguien que me haga el favor de escribirlo en el chat box, ya mismo que se me perdió el chat box, para poder ir a resolverlo al otro lado. Entonces, quedaría igual. A ver, lo copiamos y lo pegamos, lo copio y lo pego ahora, listo. Perfecto. Vamos entonces a hacer la prueba. Este es el orden y quedaría que P
es guerra civil. Que M es catástrofes. Y que S es ser racional. Perfecto. Con esto vamos y hacemos el dibujo a continuación. El diagrama. Entonces tenemos el diagrama. Vamos a analizarlo. Entonces, la primera nos dice, todos los P son M. ¿Dónde están los P's que son M's? Cinco y 6. 5 y 6. Entonces, como no existen P's que no sean M's, señalamos los P's que no son M's para dejar esos vacíos. 5 y 6. Perfecto. La segunda premisa dice, el S... Profe, ¿no iba al otro lado? ¿La P? Perdón. Ay, sí, qué pena. Claro que sí. Claro que sí. Por supuesto, muchas gracias. Un lapsus y muy bueno que estabas atento. Muchas gracias por habérmelo dicho. Perfecto. Vamos ahora. Los S no son, evitar es, ¿no es cierto? Es negarlo. Los S no son, no son M. Los S no son M. ¿Dónde están los S que son M? 4 y 5. Entonces, como los S, no, corrijo, los S no son M, son acá. 4 y 5 es aquí hay que tachar. Los S no son M. Entonces aquí quedan elementos, ¿no es cierto? Tanto universales como particulares. Entonces diríamos, algunos S no son M's. ¿Es cierto que algunos S no son M's? Sí, el 1 y el 2. Sí, cierto. Es cierto. Para este caso, como la conclusión es particular, si quieren le ponen la X, ¿no es cierto? Porque si están todos, también van a estar algunos, no hay problema, ¿no es cierto? Si yo digo, todos ustedes son inteligentes, entonces no hay ningún problema en que yo diga el nombre de uno o dos, ¿no es cierto? Si todos ustedes son inteligentes, Oscar es inteligente, ¿no es cierto? Estaríamos de acuerdo en ello. Si todos son inteligentes, Jorge es inteligente, Freddy, Valentina, o podría decir varios de ustedes. Si todos son inteligentes, Oscar, Jorge, Freddy y Valentina son inteligentes. Puede ponerle la X. Entonces está bien hecho el argumento porque aparece ahí la conclusión dibujada. Entonces los invito a que hagan también estos y hacemos una sesión de preguntas y respuestas, una sesión exclusivamente de preguntas y respuestas. Yo les diré y lo cuadramos para que los que les haya parecido difícil los pongamos en común y en la siguiente clase podamos avanzar ya en el tema de los conectores y cada uno de los valores de verdad. Entonces, bueno, esto ha sido como lo fundamental de hoy. Hagamos esos ejercicios, tanto los del diagrama que ya está hecho, como estos otros que hay que ordenar el argumento y luego probarlo. Lo probamos y miramos si nos quedó bien. La idea es decir al final si el argumento es válido o el argumento es inválido, es decir, si la conclusión ya estaba diagramada o la conclusión no estaba diagramada. Esto es. Un abrazo muy grande para todos. Espero que haya sido claro para ustedes y les deseo lo mejor. Mil felicidades. Buenas tardes.